Pues vamos a seguir nuestro estudio, este estudio tan interesante sobre la Biblia, un libro extraordinario. Obviamente la Biblia ha sido criticada por años y hemos tenido que defender. Hay una palabra que se llama apología, donde nosotros defendemos las Escrituras. Hemos hecho apología en la persona del Señor Jesucristo porque defendemos que Jesucristo es Dios. Hemos hecho apología en la Trinidad porque creemos en un Dios trino, en un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. También en el tema de la Biblia hemos tenido que hacer apología. También hay gente que se dedica exclusivamente para hablar y defender los temas que tienen que ver con la Biblia. La pregunta aquí es, ¿la Biblia tiene errores? Eso es lo que debemos de pensar. La Biblia tiene errores, la Biblia se contradice, la Biblia fue escrita por seres humanos de tal manera que en su humanidad ellos se equivocaron a la hora de estar escribiendo. Son preguntas que por lo general nos hacemos siempre que estamos en un tema como este de las Escrituras. Cuando hablamos de que la Biblia es un libro extraordinario, yo no sé si usted recuerda, mi querida hermana, que hablamos acerca de la singularidad de la Biblia, ¿verdad? De que la Biblia es única, de que la Biblia es un libro extraordinario y hablamos de algunas razones. Estábamos hablando de que la Biblia es singular por su continuidad. No sé si recuerda esa clase. Y decíamos que la Biblia es única y especial y diferente de todos los libros. ¿Por qué? Hablábamos de que fue escrita en un periodo de 1600 años por más de 40 autores de diversas clases sociales, trasfondos culturales. Se encuentran reyes, poetas, pescadores, eruditos, campesinos y muchas otras profesiones más. Fue escrita en diferentes lugares, diferentes circunstancias, fue escrita en diferentes estados anímicos, ¿verdad? También habíamos dicho eso, en 3 idiomas diferentes y que hay una armonía desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted recuerda el tema del pecado, lo vemos en Génesis capítulo 3 y vemos la culminación de ese tema en Apocalipsis. Entonces, por eso estábamos hablando de que la Biblia es un libro extraordinario. Habíamos dicho que por su continuidad, pero también la Biblia es un libro único, singular, por su circulación. Y habíamos dicho un poco que es un libro muy vendido en la historia, ¿verdad? Además, es el libro más leído y publicado en más idiomas que cualquier otro libro. También habíamos dicho que la Biblia es única por su traducción. Entonces, se ha traducido a muchos idiomas, pero también sabemos de la Septuaginta, que es una traducción griega del Antiguo Testamento, allá por el año 250 antes de Cristo. Estamos hablando obviamente del Antiguo Testamento. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir, parafraseada, más que cualquier otro libro existente, ¿ok? Pero también habíamos dicho que la Biblia es única porque por su supervivencia a través del tiempo, materiales perecederos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una preservación del texto, cómo tuvieron ese cuidado para poderlo preservar. También a pesar de la persecución, la Biblia ha sido perseguida desde todos los tiempos por muchos reyes, emperadores, por cualquier persona fue perseguida. Entonces, por eso ha podido tener una supervivencia. Habíamos dicho también que la Biblia es única, es singular por sus enseñanzas, porque la palabra que nosotros tenemos ha podido transformar la vida de muchas personas. Así que esto es muy importante. ¿Por qué estoy haciendo un repaso? Porque esto nos va a llevar a este tema, a este tema nuevo. Después de eso, hermanos, empezamos a hablar acerca de que Dios se había revelado a través de su palabra.
¿sí? Cuando vemos qué significa revelación, es el acto divino por el cual Dios se comunica o se revela al hombre. Cosas que estaban ocultas. Esta revelación se ha dado por dos vías, habíamos dicho, de una manera general, donde ahí podemos ver la naturaleza, podemos ver el mismo hombre, podemos ver los cielos, como decíamos, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero también la otra manera es una revelación especial, donde Dios se revela por medio de Jesucristo. Dice la Escritura que a Dios nadie le vio jamás, sino el unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Entonces, se puede imaginar, el Señor Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Pero también dijimos que Dios se había revelado también por la Biblia, una revelación escrita. Es la manifestación de Dios al hombre por medio de su palabra escrita. Y habíamos dicho que es una revelación sobrenatural, que es una revelación progresiva y que es una revelación completa. Después de este tema, hermanos, estuvimos viendo también la inspiración. Es tan importante el tema de la inspiración. ¿Por qué? Porque es de origen divino. Vimos ahí dos pasajes bíblicos donde dice que la palabra de Dios fue soplada por Dios. Y también vimos otro pasaje donde dice que los santos hombres de Dios fueron llevados, ¿sí? Como el timón que lleva el barco. Fueron llevados para consignar, para escribir sin error en las Sagradas Escrituras, la palabra que Dios quería. Eso de que fueron llevados, fueron impulsados, eso nos debe de decir que era Dios obrando, el Espíritu Santo obrando en su palabra. ¿Se da cuenta? Ahora, cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios, la Biblia, es un libro extraordinario, que la palabra que Dios mismo se quiso revelar a través de una palabra escrita y que su origen es divino, entonces es cuando llega a nosotros y nosotros pensamos, ¿será entonces que lo que yo tengo en mis manos es confiable o no es confiable? Mano Nelson Morales estará tocando más adelante el tema de cómo nos llegó la Biblia aquí, de cómo nos llegó la Biblia que usted tiene entre sus manos. ¿Es confiable? ¿No es confiable? Lo único que yo puedo decirles es que podemos confiar en la palabra que Dios nos dejó escrita. Porque Dios se quiso revelar de esa manera. Dios quiso que nosotros le conociéramos a Él por medio de su palabra. Hay un tema muy importante en las Escrituras que tiene que ver con la inerrancia, hermanos, de la palabra de Dios. La inerrancia. Creemos que la Biblia ha sido inspirada por Dios, por lo cual afirmamos que fue sin error. La inspiración plenaria y verbal garantiza que todas las palabras de la Escritura en sus manuscritos originales fueron escritas bajo la supervisión del Espíritu Santo y por lo tanto sin ningún tipo de error. Pero usted me dirá, pero a ver, ¿cómo es eso? Porque se ha preservado, ¿verdad? Tenemos en el texto griego, en la parte de abajo, si usted tuviera un texto griego consigo ahorita, usted vería en la parte de abajo algo que los que hemos estudiado un poquito le llamamos el aparato crítico, donde viene una lectura. Por ejemplo, déjeme ponerle un ejemplo, ¿verdad? Dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, espíritu. En muchos, el texto griego tiene una partecita abajo, una llamada, ¿verdad? Que uno va a esa parte de abajo que le llama el aparato crítico y aparece la palabra neuma, neumatos, porque esa es la palabra espíritu ¿cómo se llama? En griego. Entonces, lo que está tratando de decirnos es que hay diferentes lecturas de esa palabra.
Entonces, uno entonces lo que hace es tomar una decisión acorde a cuáles manuscritos aparece y ver si entonces era espíritu, espíritus o no debería de aparecer esa palabra ahí. Entonces, a eso nosotros no le llamamos errores, a eso nosotros le llamamos variantes. Pero algo interesante es que el escritor Riley, Charles Riley, por cierto, ya está en la presencia del Señor, una persona que escribió toda una teología sistemática hermosa que se llama teología básica. Él decía lo siguiente, escuche lo que él decía. La Biblia es inerrante en el sentido de que ella dice la verdad y lo hace sin errores en todas sus partes y con todas sus palabras. Le vuelvo a leer lo que Riley decía. La Biblia es inerrante en el sentido de que ella dice la verdad y lo hace sin error en todas sus partes y con todas sus palabras. ¿Se da cuenta? La inerrancia no quiere decir que la Biblia no tenga errores. O yo no estoy diciendo que la Biblia tenga errores, ¿verdad? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas personas piensan eso, que la inerrancia tiene que ver con que no hubo errores. Hay diferencias, hay variantes, como hemos dicho. Pero lo que Riley nos dice aquí es que es inerrante en el sentido de que la Biblia dice la verdad. Eso es lo que me encanta, que lo que está escrito en la palabra de Dios es lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, entonces es algo verdadero. Me encanta porque la personalidad de Dios, porque Dios es un Dios veraz, Dios es un Dios de verdad, lo puede también transmitir en su palabra y ser un reflejo su palabra de lo que Dios mismo es. Dios siendo un Dios de verdad. Déjenme darles unas pruebas deductivas de la inerrancia, hermanos. El carácter de Dios. Dios es verdad y no puede mentir. Usted puede ir a la Biblia, 1 Timoteo 1:2, Romanos 3:4 y ver esta realidad. La segunda prueba es el poder de Dios. El concepto de un Dios todopoderoso. ¿Es Dios capaz de producir una Biblia con errores? Es la pregunta que nosotros nos deberíamos de hacer. Número 3, la obra del Espíritu Santo. La Biblia fue escrita bajo el dominio del Espíritu Santo. Entonces la pregunta sería, entonces el Espíritu Santo permitió que se fueran que se cometieran ciertos errores, o a lo mejor las variantes se encuentran en cada copista que iba copiando las escrituras. ¿Se da cuenta? Yo creo que ahí es donde nosotros debemos de pensar. Yo quiero llevarlos, hermanos, a dos pasajes de la escritura. Vaya conmigo, por favor, a Juan 17:17. Juan 17:17. Este verso se encuentra en una oración que el Señor Jesucristo estaba haciendo a favor de sus discípulos, ¿verdad? Y dice el verso 17 de capítulo 17 de Juan, dice, santifícalos en tu verdad. Y luego pareciera que quiere darnos una explicación porque dice, tu palabra es verdad. Me encanta esta afirmación, porque el Señor Jesús está hablando de que los discípulos no son de este mundo, ¿verdad? Guárdalos, le dice al Padre. Y en el verso 13, el Señor Jesús le dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que mi gozo sea cumplido en sí mismo.
Y dice el verso 14, y yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Viene la explicación del Señor Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dice, santifícalos en tu verdad. Guárdalos en tu verdad. Úsalos como un vaso listo para ser usados, pero en tu verdad. Y luego dice, tu palabra es verdad. Hay otras traducciones que dicen, tu palabra es la verdad. Ahora, algo interesante aquí es que el Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, un Dios verdadero dejando la palabra de Dios que sea verdad, una gran verdad. Y yo creo que aquí es donde descansa el estudio del día de hoy. Tenemos la palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro en su segunda carta. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual deberías de estar atento, dice, como esa antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Si tenemos esa palabra profética más segura, podemos entonces entender que nuestra santificación es en la verdad, pero que la palabra de Dios es la verdad. Cuando nosotros entendemos y sabemos que la Biblia es la verdad, pues entonces debe de haber algo en nuestro corazón, confianza en poder leer, confianza en poder ir a la palabra de Dios y entender que Dios me quiere decir alguna verdad en ella. Es por eso que nosotros podemos ver que el libro escrito que nos dejó Dios bajo la supervisión del Espíritu Santo contiene la verdad que Dios quería que nosotros entendiésemos. Entonces, si ese libro contiene la verdad de Dios y es un libro veraz, es un libro en el cual nosotros podemos confiar, entonces podemos tener éxito en la vida. Podemos ser personas felices en la vida. Cuando yo leo su palabra, puedo ser una persona feliz. Porque también es lo que dice, vayan conmigo, por favor, a un libro muy conocido para nosotros. Está en Josué, capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice. Consejo de Josué, de Dios al pueblo, ¿verdad? Dice, perdón, de Dios a Josué, porque Josué estaba tomando el liderazgo, ¿verdad? Y Dios le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me encanta este pasaje, hermanos, porque es un pasaje en el cual yo sé que usted se lo sabe de memoria. Yo sé que usted lo ha escuchado. Usted lo memorizó en una escuela dominical o en algún otro estudio. Pero cuando dice la escritura que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es porque es un libro seguro, es porque es la palabra del Señor, sino que de día y de noche vas a meditar en él con un propósito, guardarlo y hacer todo lo que en él está escrito. Escuche bien lo que dice, porque entonces vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien, porque entonces prosperará y te irá bien en todo lo que hagas. No porque sea una varita mágica, hermanos, no porque, entonces voy a leer la palabra porque si no me va a ir mal en la vida. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que cuando tú vives apegado a Dios, y apegado a su palabra, que su palabra es un reflejo de Dios, ¿verdad? Un Dios veraz, una palabra de verdad. Cuando tú vives de esa manera, cuando tú la meditas,
cuando tú tratas de ponerla en práctica, entonces tu vida debe de haber un cambio. Tu vida debe ser transformada por la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no transforma tu vida, entonces, ¿qué será lo que vaya a transformar tu vida? Estaba escuchando al doctor David Ormachea y él tiene una palabra que me encanta. Él dice, nunca he visto cristianos madurar cantando. Nunca he visto cristianos madurar haciendo otra cosa, sino es leyendo su palabra. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros podamos madurar en nuestra vida cristiana, para que nosotros podamos crecer en Él, conocer a Dios y podamos entonces impactar, que esto impacte nuestra vida y nosotros podamos entonces vivir de una manera diferente, de una manera que la gente pueda decir, este tiene algo de Dios, porque lee su palabra. Este vive como su maestro. ¿Se acuerdan? A los discípulos se les empezó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos, pequeños cristos. ¿Por qué? Porque vivían, enseñaban, hablaban, actuaban como su maestro, como el Cristo también lo hacía. La palabra de Dios es veraz. Contiene la verdad de Dios ahí. Vamos a un salmo. Usted sabe que el Salmo 119 es un salmo que exalta la palabra de Dios, exalta la ley de Dios, ¿verdad? Entonces, en el Salmo 119, en el verso 60, vea lo que dice la Escritura. Salmo 119, el verso 60. Dice, me apresuraré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Por qué? Porque el guardar los mandamientos de Dios son muy importantes, hermanos. El guardar los mandamientos de Dios es lo que Dios ha puesto en nosotros. Es importante entonces entender que los mandamientos de Dios son verdad. Y es en lo cual nosotros debemos de pensar, nosotros debemos de entender que Dios entonces tiene sus mandamientos para que pueda alumbrar nuestra vida. También lo dice el Salmo 119. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, muy importante, hermanos, el poder entender y saber por qué podemos confiar en un Dios que es veraz y que ha dejado su palabra para que nosotros podamos guiar nuestra vida en ella. ¿Qué podemos aprender de esto? Número 1, tu palabra es verdad. Su palabra es verdad. Si bien es cierto, han habido ataques a la Escritura, pero si bien es cierto, también hay respuestas. Y en todo este transcurso de este curso que estamos viendo, usted va a encontrar esas respuestas. Entonces, mi primer consejo es, siga conectándose, siga escuchando estas enseñanzas, porque entonces usted va a poder encontrar de una manera bíblica, teológica, respuestas a las cuales podemos decir a las personas que entonces piensan que la Biblia contiene todos los errores, ¿verdad? Que es un libro humano totalmente. Usted puede dar respuesta a aquellas incógnitas que la gente pueda tener. Entonces, mi primer consejo es siga conectado los miércoles, porque vamos a aprender mucho más. Nuestro hermano Nelson Morales está listo para todo el mes de mayo podernos enseñar sobre más de este libro extraordinario. Cómo se formó, pero también cómo nos llegó hacia nosotros.
para poder dar respuesta. Entonces es importante que usted siga conectado. Lo segundo, y yo creo que voy a ser muy repetitivo estos miércoles, hermanos, pero si la palabra de Dios es veraz, de un Dios verdadero que nos da a nosotros su palabra, entonces leámosla, hermanos, leámosla. No como el amuleto que si la leo me va a ir bien. No como el amuleto que si tengo la Biblia abierta en el Salmo 91, mi casa va a ser protegida de cualquier cosa. No, no así, sino de la manera más sencilla, de poder meditar en la palabra del Señor, de poder leerla para meditar en ella. Recuerde que entre más contacto tenga yo con la palabra de mi Dios, más voy a ser transformado a su imagen, más voy a ser transformado. Recuerde lo que la Escritura dice. Y aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Nos vamos a parecer más a Cristo, hermanos, en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar. ¿Ok? Entonces, hasta ahorita llevamos 2 consejos. Siga conectado. Número 2, medite, lea la palabra de Dios. Tercero, comparta la palabra. Comparta porciones de la Escritura. Usted tiene personas, parientes, familiares, amigos que están pasando tiempos difíciles y no conocen de la palabra de Dios. Usted puede ayudarles a que conozcan. Usted puede ayudarles a que ellos puedan entender la palabra de Dios. Por eso es tan importante que nosotros podamos compartirla. Yo recuerdo en la lectura de Hechos, ¿verdad? Que va un hombre en un carruaje y se para ese carruaje, el Espíritu Santo llevando a Felipe, ¿verdad? En medio del desierto, y el hombre está leyendo Isaías 53. Y entonces Felipe se acerca al carruaje y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y la respuesta es impresionante, hermanos. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me lo explique? Mucha gente sigue igual como el etíope. Y muchas veces nosotros tenemos que ser el Felipe. Muchas veces hay gente que no conoce o tiene en su casa una Biblia, pero no le entiende. Y nosotros tenemos que hacerle esa pregunta. ¿Entiendes lo que lees? Y la respuesta va a ser sencilla. No. ¿Cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? Pero para que nosotros seamos esas personas que les expliquemos, pues debemos de pasar tiempo con Dios, con su palabra, meditando en ella, pero también entendiéndola, hermanos. Y para eso estos cursos, para que nosotros podamos entender la palabra de nuestro Dios. Si hubiera un texto de memoria que quisiera que el día de hoy pudiéramos tener de memoria y que nos los pudiéramos memorizar, es santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Padre, gracias por lo que nos has enseñado el día de hoy. Podemos confiar en tu palabra, porque es una palabra veraz, como tú, Dios, que eres un Dios de verdad. Gracias, Padre Santo. Gracias por poder tener contacto con tu palabra. Ha sido atacada, pero siempre ha estado ahí, Señor, porque has cuidado de tu palabra que nos has dejado escrita, Señor. Gracias por ello. Síguenos ayudando, enseñando. Por Jesucristo oramos. Amén.